Saludos, muy buenas. Soy Paco Moreno y habéis llegado a la Casa del Acantilado. Bienvenidos. Condujo a grandes reyes. Condujo a capitanes que buscaban la victoria y el honor. Llevó a grandes soldados entusiastas en sus misiones. La galera. La galera suena a majestad y a gloria. Era un barco de guerra movido por el remo, porque el viento es el azar y el azar es un mal aliado del que lucha. Pero la gloria es mucho más corta, cuando sobre todo encierra un gran dolor para el hombre. Acerquémonos a la galera. En su época de esplendor reinaba el monarca Felipe II. Fue en la época de Lepanto. Fue sin duda una de las grandes gestas militares de España. Dio honor y gloria a los soldados, a los reyes, incluso a sus barcos. Pero esta gloria se amasó, como todas las glorias, con el dolor terrible de muchos hombres. Estos hombres eran el motor de las galeras del rey. Hablamos de los galeotes, de la vida dentro de la galera de los pobres seres humanos a los que le tocó remar. Los motivos por los que un ciudadano podía acabar dándole al remo durante varios años eran de lo más variado: el robo, la violación, el asesinato, la deserción. La primera noticia que se tuvo de la existencia de gente que fue forzada a ir a la galera fue en torno a 1506. Anteriormente a esto, los remeros eran personal voluntario que se enrolaba por una paga. Las personas que posteriormente fueron obligadas a remar en galeras, la primera persona con la que se topaban era con el alguacil, que la bienvenida que les daba era nada más y nada menos que herrándolos, es decir, le colocaba en los tobillos unos grilletes que eran cerrados mediante un remache, ¿vale?, que le acompañarían durante toda su condena. Esto ayudaría a encadenarlos al banco, pues, cuando se mostraran rebeldes, peligrosos o justo antes de entrar en combate. Después de haber sido engrilletados, el barbero les rapaba la cabeza. Este pelado pues tenía dos objetivos: uno como medida de tipo higiénico y otro el ser fácilmente identificado en casos de fuga. A estos galeotes se les daban dos camisas, dos calzones, un par de zapatos. Esta ropa se iría haciendo jirones a medida que pasaba el tiempo. El sol y los lavados con agua salada eran los ingredientes perfectos para destrozar la ropa en no mucho tiempo. Este galeote aprendía a odiar a toda la peña en pocas horas tras su llegada. Pero el que se llevaba la mayor cuota de odio, así como de miedo, era el llamado cómitre, y su segundo, el sotacómitre. Estos personajes eran los encargados tanto de la maniobra como de todo lo referente con la chusma de la galera. También la palabra chusma viene de ahí, de galeote, ¿no? Son esa persona. No dudaban ni un segundo en estimular al personal al más mínimo atisbo de flojera, dándole golpes con el rebenque o con un corbacho, ¿no?, que eran gruesos cabos, con un nudo en el extremo, en fin, como si fuera un látigo. El ritmo de la marcha lo marcaban con silbatos o con tambores. Un sonido que seguramente al galeote era como escuchar las trompetas del apocalipsis. Al fin de impedir que se rebelasen, en el momento clave los alguaciles encadenaban a estos galeotes pasando una cadena por los grilletes mientras esperaban el momento de entrar en combate. También hay que contar que las enfermedades causaban estragos entre ellos debido a las pésimas condiciones higiénicas: el escorbuto, el tétanos. Dormían al raso, y si la mar estaba un poquillo picada, pues se empapaban de agua que entraba dentro del barco. Cuando entraban en combate, si la nave se hundía, pues todo el mundo, como iba encadenado, se hundía con la nave.
Si los abordaban, pues claro, tampoco podían huir ni defenderse muchísimo, así que sufrían todo tipo de heridas. O si la galera se incendiaba, seguramente arderían vivos. Lo que está claro es que la disciplina era muy férrea dentro de la galera. El cómitre no dudaba en moler a palos al personal por la más mínima falta. Y cuando había algún tipo de rebelión, no dudaban. Los arrojaban al mar o los colgaban del palo mayor. Incluso si se blasfemaba, se juraba por Dios, por los santos, por la Virgen o por la cruz, un año más de condena en la galera. ¿Que se repetía? Pues nada, otro año más y Santas Pascuas. Por último, también mencionar la alimentación, que está claro que era totalmente deficiente. Se repartía carne solo una vez al año y vino 3 veces al año. El resto de los días, pues, seguramente bizcocho, garbanzos, arroz, habas cocidas. De hecho, tenéis que pensar que el índice de mortalidad ascendía altísimo, seguramente un 15 o un 20%, sin contar las bajas en combate. A pesar de ello, es curiosa, ¿eh? Somos curiosos las personas. Muchos galeotes, al acabar su condena y poder hacer vida normal, pues no eran capaces de convivir con su condición de hombre libre. Por lo que, bueno, acababan enrolándose otra vez, ya que tras 8, 10, 12 años dándole al remo y con las palmas duras como una suela, no sabían hacer otra cosa. También es interesante comentar el destino que aguardaba a los galeotes en caso de ser apresados por una galera otomana o berberisca. Los musulmanes, cuando los apresaban, bueno, pues estaban de enhorabuena, ya que los podían vender como esclavos o podían esperar el recibir algún rescate por parte de los familiares. Pero claro, los galeotes lo tenían un poco peor, porque ¿quién daría algo de dinero por el rescate de la vida de un galeote? Así que bueno, es interesante estas vidas, muchas de ellas prácticamente todas, totalmente olvidadas, que han sufrido, que han padecido algo que a día de hoy pues nos es muy complicado, muy complicado de comprender. La garduña, ¿os suena? Quizá alguno la conozca porque es un pequeño animal carnívoro que se parece muchísimo a la jineta. Pero os digo también que el nombre de garduña está unido al de Cosa Nostra, al de la Dangreta calabresa o a la Camorra napolitana, quizá os sorprenda un poco. Bien, la garduña fue una sociedad secreta que se mueve entre la niebla, creada en Toledo en torno al año 1412. Pensarán que quizá esto sea complicado, pero no. Es una de las leyendas más enigmáticas de España y también de sus colonias. Actualmente hay serias dudas sobre si la garduña existió o no, porque bueno, siendo una organización muy parecida a la masonería, o a otras organizaciones muy parecidas, muy similares, de la garduña no ha quedado casi nada o nada en la memoria. Se diluyó en el tiempo y nunca más se habló de ella. Y esto es lo que llama la atención, porque en su larga existencia no se sabe nada de ella, no ha quedado nada escrito. La garduña fue concebida como una sociedad secreta, esotérica, con la estructura de una cofradía religiosa, con ritos iniciáticos, saludos, gestos, muecas, juramentos de fidelidad, contraseñas. Incluso se decía que los garduños, que eran los pertenecientes evidentemente a esta, llamémosle, sociedad, era una marca que llevaban 3 puntos tatuados en la palma de la mano, como símbolo de reconocimiento de pertenencia al grupo. La garduña aparece opuesta a la Santa Hermandad. Y con el paso del tiempo, no mucho, pues se convirtió en una sociedad criminal, cuyo principio era asaltar casas, desenmascarar a los judaizantes o a los moriscos. Bien, no sé si lo sabéis, los judaizantes son las personas judías que dijeron convertirse al cristianismo, pero que realmente seguían manteniendo los ritos y la religión judía en España durante la Reconquista y después, pocos años después de la conquista. Los componentes de la garduña estuvieron ligados a toda clase de chantajes, sobornos, raptos, asesinatos por encargo, falsificación de moneda, robos,
Es decir, estaban especializados en todo tipo de hechos delictivos. Muchas de estas veces estaban amparados por los jueces, por los alcaldes, por los clérigos y por los demás cargos importantes, ¿no?, que habían caído dentro de la tela de araña que había tejido la Garduña, pues mediante la corrupción, mediante el cohecho. Se dice que esta sociedad secreta estaba estructurada en 4 distintos cargos, presididos por un hermano mayor o un gran maestre. Y bueno, si se sabe poco de ella, se piensa que es porque todas sus acciones, crímenes y demás delitos pues no podían quedar en documentos escritos. Cualquier persona pues, podría ser calificada de ser un soplón, sacar los documentos y destrozar a esta hermandad. La Garduña estaba respaldada por los que se decía que eran los altos protectores, por supuesto desconocidos para el resto de miembros de la organización. El resto de miembros de la organización, llamémoslo de la clase más baja, pues eran capataces, los chivatos, punteadores, floreadores. Cada uno tenía, digamos, su misión dentro de la organización. Esta organización, como digo, solía servirse de mendigos o ancianos que se encargaban de vigilar las entradas y salidas y podían comunicarse con el resto de hermanos, haciéndoles un poco de chivatos. Esta sociedad, que al parecer se creó en Toledo, rápidamente se trasladó a Sevilla. Siguió la ruta de La Plata y bien, a Sevilla era donde llegaban todos los tesoros, todo el oro de las colonias españolas en América. Así que lo lógico es que una organización criminal de ese calibre estuviera donde está el dinero, y en este caso el dinero llegaba a expuertas a Sevilla. Ellos mismos se consideraban una orden religiosa, entonces creían estar asistidos por la impunidad divina, para poder robar, matar, secuestrar, trapichear y no tener más reglas que sus propias reglas. Eso sí, quien se las saltaba pagaba con su vida, no había más. La cuestión es que al final el final de la Garduña no está muy claro. De un lado nos cuenta la leyenda que 3 caballeros españoles, dice la leyenda que se llamaban Oso, Matroso y Cargañoso, pertenecían a la Garduña. Pues bien, por lo visto estos 3 vengaron un crimen hecho contra una hermana de ellos, teniendo que huir de España y refugiándose durante muchísimos años en una isla muy cerca de Sicilia. Bien, cuando los 3 se separaron, pues siguieron intentaron volver a crear una estructura parecida a la de la Garduña. Crearon 3 mafias, las 3 mafias en Italia. Tenemos que recordar que en aquella época, cuando ellos escaparon a Nápoles, Nápoles pertenecía a la corona española. Por otra parte, se sabe que la desaparición de la Garduña vino de la mano de Francisco Cortina, que fue el último hermano mayor de esta sociedad. Esta desaparición parece ser que se debió a un asunto en el que se nos dice que el cadáver de una mujer llamada María de Guzmán, que había sido raptada, junto con sus asesinos y sus violadores, fueron encontrados en la casa de Francisco Cortina, ya que éste los habría matado al haber desobedecido sus órdenes, ya que interesaba solo secuestrar a esta mujer, pero para nada matarla y desde luego ni mucho menos violarla. Aunque, como os he dicho, no podía haber documentos, ni papeles, ni firmas relacionadas con las fechorías que cometía la Garduña, no se sabe por qué, seguramente por vanidad, por creerse fuera del bien y del mal, Francisco Cortina escribió un libro llamado el Libro Mayor de la Orden, donde aparecían todas sus actividades criminales con nombres, fechas, datos, contabilidad, ufanándose un poco de ello. Pues bien, tras los crímenes que os he comentado, se registró la casa de este gran maestre. Y fue allí donde apareció este libro, donde se contaban toda la fechoría y todos los delitos que había cometido la Gran Orden. Y esto fue lo que supuso, por lo visto, el fin de la Garduña. Aparecían todos los grandes jefes, todos los garduños reconocidos. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que la mayoría de ellos huyeron de España,
refugiándose y alistándose en las mafias italianas o en la piratería caribeña. Lo que está claro es que todos estos asuntos se entremezclan unos con otros y no queda muy claro lo que es verdad y lo que no lo es. Pues bien, como toda buena sociedad secreta que se precie, esta también tenía un lema: buen oído, buen ojo, buenas piernas y poca lengua. ¿No suena un poco a nuestro actual mirada larga, paso corto y mala leche? Muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí, en la Casa del Acantilado. Hasta la semana que viene.